¿Qué tal? Buenos días. Vamos a dar inicio con la presentación del libro El desempeño productivo regional de las manufacturas mexicanas, un análisis de contabilidad del crecimiento en las entidades federativas 1970-2008. Bueno, quisiera agradecer hoy a las personalidades que nos hacen la venia de estar con nosotros en el presidio en el día de hoy. Déjenme presentar a las personalidades. Tenemos hoy, nos acompaña en representación del rector de nuestro centro, el secretario académico, el maestro José Alberto Becerra Santiago. Asimismo nos acompaña el coordinador del posgrado en Economía de la UNAM, el doctor Clemente Ruiz Durán. Y también tenemos con nosotros al autor de la obra, el profesor investigador del CUSEA, el doctor Adrián de León Arias. A continuación vamos a ceder el uso de la palabra al secretario académico, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Buenas tardes. En primer término, quiero agradecer la presencia del doctor Clemente Ruiz Durán, quien ha aceptado, por su gentileza por haber aceptado la invitación del doctor Adrián de León para hacer la presentación de esta obra y visitarnos aquí a esta Universidad de Guadalajara y este centro universitario. Y al mismo tiempo, un saludo y una felicitación al doctor Adrián de León, que el día de hoy hace la presentación de un libro que por el contenido refleja un arduo trabajo y un gran esfuerzo y profundidad intelectual en el análisis de las condiciones de productividad que tiene nuestro país en las últimas 4 décadas, un análisis comparativo regional con un análisis de las distintas regiones y las entidades federativas en nuestro país que puede servir como un insumo para la planeación de los encargados del establecimiento de políticas en materia de productividad, incentivo a las inversiones. Creo que el libro habla mucho de la pertinencia de abordar este tipo de temas para justamente tomar decisiones, pero además para los investigadores académicos como un referente acerca de los datos en que se encuentra la producción en nuestro país y haciendo un recuento histórico de lo que son los últimos años. Particularmente se hace un recuento de las últimas 4 décadas, pero también una comparación de cómo en las últimas décadas los indicadores de productividad han tenido una mejora significativa y pues bueno, ahí es una obra que sin duda habrá de ser un referente obligado para muchos estudiosos y para muchos académicos de este centro universitario y del país. Y pues bien, el doctor Adrián de León es muy conocido ya por todos ustedes, por esa comunidad universitaria, que es una comunidad a la que le ha dado mucho desde distintos espacios. El doctor Adrián de León ha sido director de la división, ha sido secretario académico de este centro y también ha llegado a ocupar incluso el cargo de rector por algunos lapsos dentro de este centro. Bueno, encargado del despacho de rectoría, de alguna forma también la responsabilidad es la misma. La responsabilidad al final de cuentas es la máxima autoridad unipersonal, aunque sea por un periodo muy corto. Eso es lo más importante. Y pues bueno, es un académico muy reconocido en su trayectoria, egresado de la maestría y del doctorado de la Universidad de Notre Dame, de la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Es profesor, miembro del Sistema Nacional de Investigadores
y es egresado del CIE. Quiero resaltar también la importancia de las personas que habrán de hacer la presentación de la obra: el doctor Clemente Ruiz Durán, quien es doctor por la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania y tiene una especialidad sobre instituciones del bienestar por la Universidad de Uppsala, Suecia. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Él hasta hace poco coordinaba el programa de posgrado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues bueno, así tiene también una trayectoria muy reconocida en la que podemos destacar incluso el doctor honoris causa que le otorgó la Universidad de Baja California. Y tenemos pues también al doctor Gerardo Leiva Parra, quien es también licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una maestría en Economía de ITAM y su maestría y doctorado en la Universidad de Cornell, donde se especializó en temas de crecimiento y desarrollo económico. Bueno, pues el análisis sin duda que estos dos comentaristas harán de la obra también resalta todavía más la importancia de la obra y del producto y la calidad académica que está contenida en este libro. Y pues yo solamente espero que todos los asistentes se echen un clavado al libro y que les pueda servir también en sus tareas académicas cotidianas en este centro universitario. Muchas gracias y muchas felicidades, doctor. Bueno, pues agradecemos las palabras del secretario académico de nuestro centro, quien, bueno, pues en virtud de los trabajos que están haciendo en estos momentos, tendrá que pasar a retirarse. Le damos gracias. Bien, pues a continuación cederemos el uso de la voz al doctor Adrián de León Arias, quien es el autor del libro. Gracias, Harold. Muy buenas tardes a todos ustedes. Primero que nada, permítanme agradecerles su presencia. Espero que este contenido, darle un breve contenido de este trabajo, que pueda motivar el interés por aprovechar la base de datos que se está generando en esta publicación. Agradecer de antemano la presencia del doctor Clemente Ruiz Durán y el doctor Gerardo Leiva de INEGI, la gentileza en ofrecer comentarios a estos trabajos. Bueno, espero que sean positivos. Y muchas gracias a todos ustedes. Primero que nada, conviene hacer un breve reconocimiento a todos aquellos que han apoyado la publicación de esta obra, principalmente de la Coordinación General Académica, ya que esta publicación fue producto del apoyo de la Coordinación General Académica a través de un fondo, una convocatoria que se ofreció para publicar resultados de investigación a profesores investigadores miembros del SNI. Esto pasó desde la administración anterior, cuando era coordinador general académico el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, y agradezco también a la maestra Carla Planter, a la maestra Elizabeth Planter, el apoyo que dieron para que procediera administrativamente la publicación del libro. Fue un proceso igual de complicado que la escritura del libro. La maestra Mónica Almeida, entonces coordinadora general académica, también apoyó la conclusión de este proceso, y también este trabajo en realidad
es resultado de diferentes esfuerzos que se han estado haciendo a lo largo del tiempo con estudiantes, principalmente de la maestría y de la licenciatura. La maestra hoy candidata a doctor es la Carla de la Torre, el doctor, creo que ya es doctor, Jimmy Félix, la licenciada Adriana Ricalde, la maestra Mónica Tamari, y más recientemente la estudiante Ilsa Rodríguez nos apoyaron en diferentes partes de este libro. Voy a rápidamente a darles una breve una revisión al contenido de este libro para proceder a los comentarios más específicos de los comentaristas que nos acompañan el día de hoy. El libro se compone de 5 capítulos. Primero se habla sobre la importancia de la productividad y la metodología que se utilizó para calcular la productividad factorial total. El segundo capítulo habla del contexto del crecimiento económico en México y sus manufacturas. El tercer capítulo es un análisis de la dinámica del producto y de la acumulación de factores y de los factores en la perspectiva regional. El cuarto capítulo, dinámica de la productividad factorial total, y el quinto capítulo, un intento por identificar el desempeño de la productividad desde una perspectiva regional. Respecto al primer tema de la productividad y la metodología de la productividad factorial total, como todos sabemos, o más recientemente ha sido dado a conocer, en febrero del 2013 se publicó el Plan Nacional de Desarrollo y se expresó, se generó una frase, que ha llegado a ser clásica, una letanía con la cual hay que empezar a analizar muchos temas, que es que entre 1950 y 1980 la productividad de México creció de manera muy sostenida. Sin embargo, desde 1980 a 2010 la tasa de crecimiento anual promedio de la productividad es negativa. Podemos ver esas gráficas que vienen ahí en el Plan Nacional de Desarrollo. Mi trabajo trae básicamente la misma, diferentes datos, pero llega a la misma conclusión. Mi trabajo se centra en la manufactura, porque consideramos que la manufactura es parte central de la actividad económica, además de que es donde tenemos datos más precisos para poder medir la productividad. Mi trabajo busca hacer un análisis de la productividad, no solamente en general, de las manufacturas mexicanas, no solamente en general, sino a nivel de entidad federativa. Esta es la principal aportación del trabajo. Una de las principales aportaciones del trabajo es los cálculos de productividad factorial total a nivel de entidad federativa, esfuerzo que no se había hecho en los últimos, que serán 40 años, de 76 para acá, casi 40 años. El último trabajo que se hizo, bueno, al menos reconocido o ampliamente difundido, fue la tesis doctoral del doctor Hernández Laos, y de entonces para acá no se ha hecho de una manera sistemática estos cálculos de productividad. En esta gráfica vemos los contexto general de la productividad de la industria manufacturera. Esto es el producto por trabajador, el nivel del producto por trabajador entre 1970 y 2008, como vemos, pues en términos reales, en miles de pesos de 1993, pues en vez de haber un aumento, hay una disminución. Si lo vemos del 70 al 2008, en el 70 eran 57.830 pesos de 1993, y para el 2008 55.000. Es decir, prácticamente no hubo un decrecimiento del nivel del producto por trabajador. En esta investigación nos centramos más no en la productividad laboral, sino en la productividad factorial total, y utilizamos una metodología muy convencional. No desagregamos por el tipo de capital ni por el tipo de trabajo, porque eso no era posible con la base de datos
que disponemos. Ahora el INEGI ya tiene una nueva metodología para el cálculo de la productividad factorial total, la KLMS, que podríamos explorar también su disponibilidad de información para complementar este tipo de estudios, pero bueno, eso ya les tratará a alguno de ustedes en sus tesis. El contexto de crecimiento económico de México y sus manufacturas, pues es un análisis, un patrón muy bien definido. El producto en el periodo 70-88 estuvo creciendo más rápido que en el periodo 88-98. El personal ocupado prácticamente mantiene las mismas tasas de crecimiento, pero un hallazgo relevante a partir de la información que obtuvimos de los censos económicos es una decrecimiento en el acervo de capital. Capital lo identifico a través del valor de activos fijos netos, y entonces a partir de ese valor, en términos reales, se observa un decrecimiento. Este hallazgo y el uso de la información a través de los datos censales nos permitieron encontrarlo, y que normalmente cuando en el análisis en el desarrollo de esta metodología de la productividad factorial total, usualmente la parte difícil para encontrar información es el acervo de capital. Normalmente se construye a partir de esta metodología de acervos perpetuos, donde se ven las tasas de inversión y se descuenta la depreciación, pero eso no da cuenta de la depreciación efectiva del capital. Y una depreciación que fue muy importante en el caso de la economía mexicana, sobre todo a partir de la apertura comercial. A mí me gusta ilustrar esta situación con el caso de pensar qué pasó con los activos fijos, con el capital, en una fábrica de zapatos como fue Calzado Canadá. Esas máquinas, ¿dónde quedaron? Entonces, si nosotros no tenemos medidas precisas del valor de esos activos y simplemente suponemos que siguen en funcionamiento, nunca vamos a tener una medida más precisa de esos activos. Entonces, los censos económicos nos dan esa posibilidad de conocer el valor efectivo que está a disposición de las empresas en términos de capital. En el tercer capítulo hacemos un análisis del producto, del capital y del trabajo en términos comparativos por entidad federativa. Para darles un ejemplo, para el caso de Jalisco, la participación de Jalisco en el valor agregado o valor censal bruto en términos de los datos del censo, pues nos muestran que en 1970 Jalisco participaba con el 5.7%, y para 2008 había incrementado a 6.9% en términos de participación de manufactura. El trabajo incluye una metodología desarrollada por el economista Haberberg, que nos permite medir también la participación de cada estado, dado su tamaño, en el total de crecimiento del producto. Entonces vemos, por ejemplo, para Jalisco, que participó con el 0.17% del total del crecimiento del producto. Es decir, si Jalisco no hubiera participado en el estado, si fuera una nación independiente, el país hubiera tenido una tasa 0.17% menor. Lo mismo se hace para el personal ocupado. Vemos que Jalisco aumentó significativamente su participación. Lo mismo para la participación en términos porcentuales, lo mismo del capital. Como vemos, Jalisco tenía 6.82% de participación en el 70, en el 88 baja 4.28. Otra vez ese tema posiblemente habla de la depreciación acelerada de capital o la destrucción de capital que hubo en la apertura comercial, y hay una recuperación en los activos de capital para el
para el 2008. Voy a pasar estas. Esta es la participación del capital. Estos son los resultados agregados en términos de la tasa de crecimiento de la productividad factorial total. Nos muestran las tasas de crecimiento. Si vemos para el periodo 1970-85, en un promedio del periodo 85-88, la tasa de crecimiento fue positiva en 2%. Bueno, y para el periodo, en un promedio 85-88, tiene una tasa de crecimiento positiva de la productividad que se divide en su periodo 88-98 en 0.91 y del 88 al 2008 en 2.86. Pero la tasa de crecimiento de la productividad factorial total positiva en el segundo periodo del 88 al 2008 es resultado de una tasa de crecimiento negativa en los activos fijos, en el capital, de tal manera que es una tasa de crecimiento de la productividad factorial total, podríamos llamarle perversa o engañosa, porque es resultado de una pérdida en la acumulación de factores. Estos son los datos de la productividad factorial total para cada uno de los periodos en el caso de Jalisco, y estos datos pueden ser utilizados o pueden ser generados para cada uno de los estados del país. Entonces eso me va a dar la oportunidad de visitar los 32 estados para llevarles la buena nueva. Un resultado que busqué desarrollar a partir de estos datos fue si existía algún patrón que reflejara regionalmente el crecimiento de la productividad. Para eso agarré todas las entidades federativas y las dividí en 3 regiones ganadoras, perdedoras o las que quedan en medio. Las regiones ganadoras son, bueno, esto solamente se hizo para el periodo 88-2008. Las regiones ganadoras son aquellas que tuvieron tasas de crecimiento positivo de la productividad factorial total del periodo 88-98 y 98-2008, y las perdedoras son las que mostraron tasas de crecimiento negativo. Este es el mapa de las regiones ganadoras, que son 16 entidades federativas. Es interesante porque pues muestra que se concentran en el centro del país y algunas en el norte, y la región perdedora fundamentalmente es el Distrito Federal, que ahí habría que explorar diferentes hipótesis, pero pudieran deberse a una movilidad una movilidad de las empresas manufactureras que estaban localizadas en el Distrito Federal hacia otros estados, como pudiera ser el Estado de México o Puebla. Los datos también, para el caso de las regiones ganadoras, nos muestran, al igual que todo el país, pues que ha habido una baja tasa de crecimiento de la productividad, más bien de crecimiento del producto. Este crecimiento del producto se ha debido fundamentalmente a un uso más intensivo del trabajo, un escaso o negativo uso del capital y una tasa de crecimiento de la productividad factorial muy baja. Estas son básicamente las conclusiones, y lo que quiero dejar muy claro, muy presente, es que lo que yo espero sea la aportación de este trabajo es la disposición de una base de datos que ya ha sido revisada y precisada para tener información por entidad federativa a partir de los censos económicos desde 1970 a 2008, y que estaría
a disponibilidad de todos los interesados. Muchas gracias y dejo la palabra a los comentarios. Agradecemos las palabras del doctor Adrián de León Arias, autor de la obra. A continuación, escucharemos los comentarios del doctor Clemente Ruiz Durán, quien coordina el posgrado en Economía de la UNAM. Bueno, quiero agradecer antes que nada la amable invitación que me hizo a comentar su libro. Un buen libro, ¿cuándo es un buen libro? Ese que desata controversias. Si no, para decir lo mismo, no tiene ningún sentido. Vamos a tratar de encontrar algunas de las controversias que nos está señalando Adrián aquí en este libro. Bueno, para empezar, quisiera yo iniciar con eso, ¿no? El país entero está inmerso en el discurso de la productividad. Si ustedes se dan cuenta, hay una discusión por todas partes, ¿no? Afortunadamente, el gobierno del presidente Peña Nieto empezó con esa discusión, la abrió, no sabemos si le va a ir bien o le va a ir mal, pero la abrió y esto yo creo que es muy positivo. Y ha sido abierta gracias a que se hizo un esfuerzo muy grande por parte de INEGI de preparar todas estas estadísticas, ¿no? Entonces, creo que lo que debía de estar contento el país es que hay institucionalidad para poder discutir las cuestiones hoy día que no se podían discutir hace 10 años. Entonces, en ese sentido, ¿no? Ese contexto en el cual Adrián se anima a discutir esta cuestión de la productividad. Ahora, lo que hay que estar consciente es lo fragmentado que está el país. El país no es un país homogéneo, es un país sumamente desigual, ¿no? Y es desigual ¿en qué sentido? En cuanto a sus empresas, todavía es mucho más desigual. Ahí pongo un recuadro, ¿no? En el país existen empresas de clase mundial con un cúmulo de empresas con escala insuficiente, a menudo con la condición permanente de no poder crecer. ¿Qué es lo que ha pasado con este país en la última década? Nos hemos llenado de informalidad y sobre todo de pequeños negocios que no pueden crecer. ¿Por qué? Porque lo que producen es un muy bajo valor agregado en el país y que esto absorbe a gran parte de la población económicamente activa. Entonces, esto lo tenemos que tener presente, ¿no? Ese país desigual y entonces ¿en dónde estamos teniendo, ¿no? Esto genera brechas de bienestar, como ahí está dicho, ¿no? Y estas brechas de bienestar están dadas porque, imagínense un pequeño empresario en cualquier región del país, la mayoría son de muy bajo valor agregado, están produciendo, generan muy poco valor agregado y no hay manera de la noche a la mañana meterlos a producir otras cosas. Entonces, esta lucha por la productividad es una lucha por la productividad sumamente desigual. Es decir, ¿de qué manera vamos a hacer que estos que hoy me dibujaban un mapa de Guadalajara, ¿no? Los que se encuentran allá, más allá de la calzada, ¿no? Se puedan meter en esta dinámica de la productividad? Está muy difícil, ¿no? Es decir, hemos creado, eso se creó durante décadas, ¿no? Es decir, esa división se creó durante décadas. Traerlos a la economía moderna del norte, donde ustedes se encuentran, pues está muy difícil. Es decir, no es cuestión de voluntades, es cuestión de progresivamente ir haciendo una política de productividad, ¿no? La cuestión, ¿no? Existe un panorama muy heterogéneo en esta materia y entonces veamos para qué contribuye esta obra, ¿no?
nos da la conciencia de que los resultados no son favorables, ¿no? Estamos en un problema de que ha estado decreciendo la productividad. Y esto está asociado directamente a una cuestión, ¿no? Hemos dejado que se deteriore el esquema de producción y hemos reducido el crecimiento, sobre todo, de que el coeficiente de inversión se ha reducido. Y se ha reducido el coeficiente de inversión, entonces no podemos estar esperando de que crezca realmente la productividad. El coeficiente de inversión del país es muy bajo para ser de los países en desarrollo. Entonces, en esa perspectiva, ¿qué quiere decir? De que se está generando riqueza en algunas regiones del país, pero no se está convirtiendo. Es decir, las ganancias se están consumiendo. El caso más típico, ¿no?, es las ganancias que no se invierten en el país son como si se consumieran. Por ejemplo, tenemos el caso de Carlos Slim. Carlos Slim, bueno, pues, ha estado en las listas del primer millonario del mundo, ¿no?, el hombre más rico del mundo. ¿Y qué es lo que ha sucedido, no? Ha tenido una ganancia extraordinaria en México. ¿Y qué ha sucedido? Se la lleva afuera, ¿no? Entonces, eso es como si se consumieran las ganancias. Aun cuando las esté invirtiendo allá y que sea muy próspero, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, el coeficiente de inversión no está subiendo lo suficiente como para que nosotros pudiéramos hacerlo, ¿no? Ahora, ¿qué metas ha propuesto el programa especial para democratizar la productividad, ¿no? Es decir, por una parte, las políticas se ha reconocido que han sido equivocadas, ¿no? Entonces, hay un proceso para fortalecer el proceso de diseño y evaluación de las políticas públicas. Después, promover y asignar eficientemente los factores de la producción, elevar la productividad de los factores, fortalecer el ambiente de negocios y de las empresas del país y establecer políticas públicas específicas que lleven la productividad. Ahí es un gran compromiso que tiene este programa, pero que sin embargo muchos de ellos todavía no tenemos ninguna perspectiva de por dónde van a ir. Ahora, ¿en qué contribuye el libro a la investigación al objetivo general de elevar la productividad, ¿no? Permite identificar, ¿no?, a nivel regional la participación en la dinámica de crecimiento de los factores de la producción. Yo creo que esto hay que darle crédito a Adrián en términos de que dijo, bueno, está muy bien que estemos haciendo todo a nivel nacional, pero en la región sí está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que la gran contribución es meter la pregunta, ¿no?, de qué manera está, qué es lo que está sucediendo de cada uno de los factores de la producción a nivel regional. Entonces, la posibilidad de esto, ¿no?, yo creo que es situarnos en la realidad, ¿no?, no en el mundo etéreo de lo nacional. Ahora, en esa misma perspectiva, ¿no?, ¿cuáles son los objetivos de identificar las experiencias de crecimiento entre las manufacturas estatales y sus cambios a lo largo de las 4 últimas décadas, ¿no? Entonces, que la virtud no es decir, me voy a meter a hacer estimación de lo regional, pero no me voy a meter a hacer una estimación únicamente para un año, sino lo voy a hacer en un horizonte. ¿Para qué nos sirve la historia? La historia nos sirve para decirnos, bueno, las cosas vienen sucediendo y estamos viendo las tendencias hacia dónde van, ¿no? Entonces yo creo que eso es una contribución importante del libro, ¿no?, en términos de que desarrolla una perspectiva que no debemos de perder la cuestión de la historia en el análisis económico, ¿no? Es decir,
Las cuestiones en un punto en el tiempo no sirven, tienen que tener una perspectiva que si avanzan o no avanzan, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ya platicó sobre la metodología, ¿no? Su estimación de la PFT, ¿no? Que no me voy a meter ya que... Y llega finalmente a la cuestión de la dinámica en las entidades federativas, ¿no? Y aquí viene la identificación de la participación de factores en el crecimiento, ¿no? Ahí, ¿por qué esa identificación de participación de factores en el crecimiento son importantes? Si uno se dedica a la cuestión de políticas públicas, lo que uno tiene que ver es, bueno, sobre qué lo voy a enfocar, ¿no? En ciertos sectores la productividad del trabajo está bajando, en ciertas entidades federativas está subiendo. Entonces, bajo esa perspectiva, no es lo mismo Jalisco que Yucatán. Tan sencillo como eso, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estaríamos viendo, no? Jalisco es un estado manufacturero importante, ¿no? Yucatán, bueno, es un estado donde los servicios prevalecen. Entonces, esa diferencia, ¿no? Esta cuestión de que las manufacturas, ver dónde son importantes, ¿no? Ahora, en ese sentido nos ponen ganadores y perdedores. Esta cuestión de los ganadores y perdedores, ¿no? Nos dice, ¿no? Cuáles son las entidades con peor tasa de crecimiento, ¿no? De la productividad total de los factores. Guerrero, California, Nayarit y Zacatecas, ¿no? Y después entidades con mejores tasas de crecimiento anual de la PTF. Entonces, aquí una pregunta dice Tabasco, Veracruz, Chiapas, aquí habría que contextualizar las cosas. ¿Qué se produce en Chiapas? Es ganador, pero ganador de quién, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían en realidad? Entonces, yo creo que ahí lo que derivaría de este análisis es hagamos más preguntas que respuestas, ¿no? Porque en Chiapas no se produce nada, ¿no? Las manufacturas son manufacturas muy pequeñas, ¿no? Entonces, la cuestión de la ponderación aquí importa, ¿no? Es decir, cuando se mete uno a la cuestión es quién produce, ¿no? ¿Qué produce? ¿Qué están haciendo las cosas, ¿no? Porque entonces, ¿de qué nos sirve, ¿no? El haber determinado que son ganadores del PTF, ¿no? Si no tenemos lo suficiente, ¿no? Entonces, y después, las grandes proveedoras del Distrito Federal. Tenemos que contextualizar esto, ¿no? Si bien las ganadoras, ya que está Gerardo aquí, me gusta Aguascalientes, ¿no? Baja California, ¿no? Entonces, tenemos que ver, ¿no? Y entonces, bueno, el mapa que nos presentó Javier, creo que está más bonito el mío. Veamos una cuestión, ¿no? Es decir, lo que hace Adrián hace la estimación a base de los censos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿de qué nos sirve tener una medición cada 5 años? Lo que nos importa es cada año para poder ir corrigiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se pasa de la contabilidad censal a una contabilidad anual de la productividad a nivel estatal, ¿no? Y aquí creo que ha hecho un esfuerzo muy grande el INEGI, no es porque esté exagerando, pero se ha hecho un esfuerzo muy grande en calcular el PIB anual de las entidades federativas. Entonces, esto nos permite un acercamiento, es decir, no podemos ignorar que lo están calculando ahora. Y ese cálculo entonces nos da un PIB estatal de la industria manufacturera. Ahora, ¿qué ven ustedes aquí, no? El PIB estatal de la industria manufacturera lo que nos permite es precisamente ubicar a Chiapas, ¿no? Ubicar a las otras entidades federativas, ¿no? Es decir, ¿qué tan grande es la manufactura en esos estados, ¿no? Y entonces de ahí poder ponderar exactamente las manufacturas, lo que está implicando, ¿no? Y entonces poder decir, bueno, sí sube mucho acá, pero es muy chiquito. Entonces, creo que deberíamos hacer uso
del PIB manufacturero. Ahora, tenemos otra buena noticia, ¿no? La ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, lo que nos permite es también tener el empleo ocupado en las manufacturas. En este sentido, lo que nos permite entonces es casar el producto con los empleados en las manufacturas en cada una de estas entidades a nivel anual. Entonces, el PIB manufacturero por trabajador ocupado en la industria manufacturera, se los presento acá, ¿no? Ahí me gusta. Y entonces, ¿qué es lo que nos daría, no? Entonces ya ponderamos, ¿no? Ya ponderamos entonces en términos, ¿no? De realmente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Los estados en donde hay más manufacturas, también es donde hay más empleo manufacturero, y entonces, por lo tanto, entonces ya podemos casar y nos dan cuestiones y resultados un poco más lógicos, ¿no? En términos de que ya Chiapas no sale dentro de los primeros, ¿no? Vemos, ¿no? Entonces las entidades federativas en donde no le quitamos a Gerardo su prisa, porque ahí sigue siendo a nivel anual, ¿no? Aguascalientes todavía sale muy alto, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Con esto lo que nos permite ver, ¿no? Es ubicar más los procesos específicos sobre base anual. Ahora, ¿de qué nos va a servir los procesos específicos a nivel anual? Programas de productividad y de capacitación para el trabajador, programas de guía para el Instituto Nacional del Emprendedor para saber si los emprendedores realmente con qué productividad se van a estar moviendo. Entonces nos sirve para una serie de políticas públicas, ¿no? Que entonces sería la siguiente línea de investigación que yo sugeriría al autor. Ahora, la economía que viene, ¿no? Bueno, ya se mencionó aquí lo de Friends, ¿no? Esto se va a seguir actualizando, ¿no? Y ahí lo que esperamos es que se va a seguir actualizando y entonces que nos dieran una base anual y, bueno, la solicitud al INEGI sería que nos diera la matriz de acumulación de capital por estado, ¿no? Entonces, al presidente del INEGI le hemos solicitado que nos dé la matriz tan solo de formación la matriz es un producto que ya se hace, la matriz de acervos de capital a nivel nacional, ¿no? Sobre calcular los bienes. Entonces aquí hago la solicitud otra vez a Gerardo, ¿no? Para que nos den, ¿no? Pero ¿para qué? Porque entonces eso lo que nos permitiría es ver cómo están calculando el capital y ya podríamos entonces pasar estos desgloses que hace Adrián sobre base de los censos, pero a nivel anual, entonces ya lo podríamos bajar por métodos econométricos a nivel estatal. Entonces, ahora, ¿qué es lo que el propósito? ¿Cuáles serían las consideraciones? Ahora, el principal objetivo es crear una nueva plataforma para la información asociada al crecimiento económico, la productividad, la creación de empleo, la formación de capital y el cambio tecnológico. Creo que lo que va a servir en ese sentido es una cuestión que he estado haciendo en INEGI y que creo que este año se va a tener, que es un esfuerzo por elaborar las cuentas estatales de producción, mismas que permitirán potenciar el análisis regional.
las cuentas nacionales a nivel estatal. Esto sí nos va a servir mucho, ¿no? Nos va a servir mucho porque entonces la misma estimación que le estábamos pidiendo a Gerardo es una estimación que podríamos estar haciendo ya sobre las bases del coeficiente de inversión a nivel estatal. Entonces, creo que si esto se tiene, entonces estaríamos hablando realmente de un cambio en las metodologías, ¿no? Entonces, ya para concluir, ¿no? El ejercicio realizado es un primer acercamiento para identificar la contribución de cada uno de los factores en el crecimiento de las manufacturas a nivel regional. Ahora, la cuestión del cambio tecnológico, ¿no? Esto de la cuestión del cambio tecnológico yo creo que es importante. En el periodo 88-2008, que decía Adrián, ¿cuántos años son? Son prácticamente 30 años, ¿no? Ahí. Y esos 30 años, ¿qué es lo que nos da? En el 88 no existía el celular. Hoy existe el celular y todo cambió. La productividad total de los factores está influenciada por esas nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, ¿de qué sirve un iPhone? Sirve un iPhone para toda la cuestión de las logísticas de producción hoy día, ¿no? Entonces, para chatear, creo que en exceso, ¿no? Ya vieron que el mejor guión se lo dieron a la película ella, ¿no? Entonces, no sé si no la han visto, se lo recomiendo, porque es el futuro, precisamente. Ahora, creo que la estimación de la PTF a nivel estatal es significativo en términos del análisis regional. Y creo que lo que finalmente yo acabaría diciendo, ¿no? Es que la construcción de los indicadores de la productividad total de los factores es un proyecto reciente, tanto a nivel nacional como en el estatal, y entonces lo que tenemos es que seguir trabajando. Entonces yo creo que ¿cuál sería realmente la contribución? Que marca una agenda para el desarrollo de nuevas investigaciones, ¿no? Entonces yo creo que la contribución, y entonces en medio, ¿no?, de reconocer las debilidades que tendría el análisis, ¿no?, y aquello que se tendría que mejorar, creo que se nos ha presentado un instrumento para poder seguir hacia adelante. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras y comentarios del doctor Clemente Ruiz Durán. A continuación, y para continuar sumando a la controversia, invitamos al doctor Gerardo Leiva Parra, director adjunto de investigaciones del INEGI, a presentar sus comentarios. Bueno, gracias por la invitación, Adrián. Gracias a Crucera por recibirme. Ya tomé nota de las solicitudes y recomendaciones de mi amigo Clemente. Hoy viajé por carretera para llegar aquí y entonces pude darme cuenta, tuve la oportunidad de hacer dos reflexiones. Uno acerca del impacto de las restricciones al movimiento de las personas y los bienes en la eficiencia y en la productividad, ¿no? De repente te encuentras en la carretera un retén que está deteniendo el tráfico y ves no solamente ciudadanos en su auto como yo, sino algunos trailers y vehículos de carga con mercancías que van a algún lugar para ser vendidas o incorporadas en otros de producción y que están parados ahí por no sé cuánto tiempo.
Por cierto, la calidad de la carretera de allá para acá muy buena. Ojalá que así estuviera las carreteras del resto del país, cosa que también beneficiaría bastante la eficiencia de nuestro aparato productivo nacional. Sí, no me viene por ahí. Otra reflexión fue que lo que aprendí en la universidad sobre la relación entre centro y periferia es falso, porque decidí entrar por el centro y me di cuenta que es mucho más eficiente que entrar por la periferia de Guadalajara. Dicho eso, tengo algunos comentarios, algunas notas que hice con la lectura del libro, las voy siguiendo, en algún momento me voy a salir de ellas. Si me ven que hago gestos es que se me dan los lentes en el auto, entonces de repente puedo decir una otra cosa, pero es simplemente porque mi vista es muy corta. Quiero decir para empezar que la importancia de hablar de la productividad es tal vez el primer llamado de atención que nos hace el autor con su libro. La productividad es un tema central en el análisis económico y también para el análisis social. Temas tan relevantes como crecimiento, empleo, pobreza y desigualdad dependen de manera crítica de la evolución de la productividad. El bienestar material de una sociedad y las oportunidades de sus habitantes para desarrollar sus capacidades y vivir vidas a la altura de sus expectativas es también algo que se relaciona con la productividad. Tal como ha quedado claro desde la publicación del trabajo seminal de Solow en 1957, el crecimiento de una economía depende en última instancia del crecimiento de la productividad, en especial de la productividad factorial total, es decir, de la medida en que el valor agregado crece por encima de lo que correspondería exclusivamente al efecto de los cambios en el uso de capital y trabajo en la función de producción. Esta diferencia, también conocida como el residual de Solow, busca reflejar el nivel de eficiencia con que funciona un proceso productivo, de manera que para un dado nivel de capital y trabajo, el resultado de la función de producción es mayor a medida que la productividad factorial total es más alta. En este sentido, una economía puede crecer porque usa más factores o porque los usa de manera más eficiente o por una combinación de ambas fuentes. Si bien el crecimiento o la acumulación de factores tiene un límite dado por la disponibilidad de estos factores, el crecimiento de la eficiencia parece no tener un límite, sobre todo cuando se le concibe como cambio tecnológico. Así, una vez que la economía ha encontrado su relación capital-trabajo de equilibrio dinámico, el crecimiento solo puede ser resultado de cambios en la productividad factorial total. De esta manera, en última instancia, el crecimiento de la economía depende de la capacidad de esta misma economía de hacer más con lo mismo. El crecimiento económico es un tema de largo plazo. Variaciones pequeñas en la tasa media anual de crecimiento tienen, al paso de los años, impactos importantes en el tamaño de la economía y en el nivel de vida de las personas. Consideremos, por ejemplo, el caso de México, cuya tasa media de crecimiento anual del PIB per cápita entre 1910 y 2010 es de aproximadamente 1.66%. De esta manera, el inicio de la Revolución Mexicana a 2010, la disponibilidad de bienes y servicios por persona se había incrementado en alrededor de 5.2 veces. Sin embargo, si el crecimiento promedio hubiera sido tan solo un punto porcentual más alto, más rápido, es decir, de 2.66% en lugar de 1.66%, el PIB per cápita se habría incrementado 13.8 veces en el transcurso de esos 100 años. Ello implicaría, por ejemplo, que en 2010 habíamos tenido un PIB per cápita 2.7 veces mayor que el efectivamente observado. Suponiendo que el ingreso de los hogares creciera al mismo ritmo que el PIB,
y manteniendo inalterada la estructura de la distribución del ingreso que se observa en la actualidad, ello implicaría que el número de personas pobres en México sería de 12 millones y no de más de 52 millones. Claro que este es un ejercicio especulativo y que el pasado ya se fue y no va a regresar. Sin embargo, estas cifras nos muestran la gran diferencia que puede haber con un poco más de crecimiento cuando se mantiene durante un periodo suficientemente largo. Las futuras generaciones tendrán mucho que agradecernos si destrabamos las limitaciones actuales en materia de productividad que achatan nuestro crecimiento económico. Consideremos que entre 1980 y 2010 la tasa promedio anual de crecimiento del PIB por habitante fue de tan solo 0.7%. En contraste, el PIB per cápita de China creció a un ritmo de 8.8% en promedio anual, el de Corea en 5.3%, Tailandia 4%, Chile 2.8% y Turquía 2.2%. No podemos darnos el lujo de seguir rezagándonos y desperdiciando oportunidades de esta manera. Necesitamos crecer más rápido y para ello la productividad es ni más ni menos que instrumental. Creo que hay algunos antecedentes que debemos considerar en términos de estudios de productividad que se han hecho en México en los últimos años. Uno es el que ha hecho el equipo de Santiago Levy en el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes, entre otras cosas, señalan que en los últimos 20-25 años hemos crecido sobre todo por acumulación de factores. La brecha de productividad con Estados Unidos se ha incrementado a pesar de que aquí la tasa de acumulación de factores ha sido más alta. Otro trabajo relacionado con este anterior que creo que es muy importante es un libro que publicó el BID hace unos cuantos años que se llama La Era de la Productividad y que pone atención en los elementos microeconómicos del fenómeno macroeconómico de la productividad agregada y menciona un conjunto de elementos que tienen que ver con, por ejemplo, la infraestructura y la importancia que tiene la infraestructura para la productividad. Menciona cuestiones relacionadas con los incentivos microeconómicos que tienen también que ver con la productividad, incentivos que promueven que haya unidades económicas demasiado pequeñas, que usan ineficientemente los recursos disponibles, lo que comentaba previamente hace rato, y que nosotros podemos ver que si tienes un régimen para unidades económicas pequeñas, tú te das cuenta cómo el tamaño de las unidades se agolpa en el máximo, en el límite superior de tamaño que caracteriza ese régimen, y se abstiene de dar el paso de tener 10 o 5 o 2 o 3 empleados más, porque entonces van a tener que pagar más impuestos, ¿no? Entonces, los incentivos que salen en la economía, pues también están como parte de esta explicación microeconómica de las decisiones que toman las unidades que se mantienen mucho más pequeñas de lo que sería económicamente eficiente. Y otro trabajo que creo que vale la pena mencionar es uno en el que estamos embarcados ahora en el INEGI, que es incorporar la metodología de CIE-CLINO, que básicamente lo que hacemos es, usando información de censos económicos, viendo clase de actividad por clase de actividad a nivel nacional, por estado y por zona metropolitana, medimos el tamaño de las distorsiones en la asignación de factores. Las distorsiones medidas como las diferencias, como la varianza en los tamaños de las unidades económicas que se dedican básicamente a lo mismo. En la medida que tú tienes una mayor dispersión en el tamaño de las unidades que debieran ser iguales, te das cuenta que el mecanismo de precios no funciona de manera adecuada y que hay distorsiones en la asignación. Entonces tenemos un mapa a nivel nacional donde ves el tamaño de las distorsiones. Por supuesto.
Otro elemento de referencia que creo que vale la pena considerar tiene que ver con los resultados de la medición de la productividad factorial total para el total de la economía mexicana, hechos por el INEGI a través de la metodología CLEMS. CLEMS es Capital, Trabajo, Energía, Materiales y Servicios, que incorpora los insumos intermedios. Entonces la variable dependiente no es el valor agregado, es el valor de la producción. Bueno, este estudio nos muestra que entre 1991 y 2011 la productividad total de los factores en México cayó en menos 0.39%. Para todo fin práctico se mantuvo sin cambios en un lapso relativamente largo. La contribución total de los factores vistos uno por uno nos muestra algo que entra en contraste con lo que nos presenta el libro del doctor de León Arias, en el sentido de que nosotros vemos que hemos crecido sobre todo por acumulación de factores y que el factor que más ha crecido es el capital. Ahora, quiero mencionar algunos aspectos que considero que son méritos del libro. Primer mérito, el libro de Adrián de León tiene como primer mérito el de enfocarse en un tema tan fundamental como el de la evolución de la productividad de México, que está tan cercanamente relacionado con la respuesta a preguntas de por qué la tasa de crecimiento de la economía mexicana ha sido tan decepcionante en los últimos 30 años, y esto a su vez nos lleva a explicar por qué hay tantas personas que tienen empleos de baja calidad y pobremente remunerados, y por qué no hemos podido, a pesar de todos los recursos y esfuerzos empeñados en las políticas sociales, abatir la pobreza de manera contundente. Un segundo mérito del libro es el de no quedarse con un análisis a nivel del país en su conjunto, sino que se enfoque en el desempeño diferenciado que han tenido las entidades federativas de México entre 1970 y 2008, lo que permite asimismo tomar en consideración la etapa final del modelo de crecimiento basado en sustitución de importaciones y la etapa orientada hacia el crecimiento hacia afuera. Un tercer mérito es el de que busca hacer sentido de una misma base informativa, en este caso los censos económicos, para desde ella tratar de identificar patrones de crecimiento de las entidades federativas del país. Otro mérito es el ver la productividad desde la perspectiva de la contabilidad del crecimiento, lo que permite tener una visión más completa de las fuentes de crecimiento económico, de manera que se puede atribuir a la acumulación de factores y la productividad factorial total la parte que les corresponde de crecimiento o la parte del crecimiento de México y sus entidades federativas. Otro mérito es el trabajo que presenta de una manera sumamente sencilla y se apoya de manera importante en cuadros y gráficas, destacando las gráficas Sunset Sunrise, que permite separar visualmente las entidades que por el efecto combinado de su tamaño relativo y su dinámica económica contribuyen positiva o negativamente al crecimiento económico del conjunto de las entidades federativas. Otro mérito es que corrobora que en los años de apertura, en especial a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el centro de gravedad de la actividad manufacturera mexicana ha comenzado a moverse hacia afuera de los centros tradicionales, en particular el Distrito Federal, hacia estados del centro y la frontera del país. El libro tiene, a mi juicio, dos principales conclusiones que menciono y comento a continuación. La primera es que el crecimiento económico de México se encuentra limitado por una baja acumulación de capital y una lenta tasa de crecimiento de la productividad factorial. Se incorpora trabajo pero de baja calidad. Y aquí mi comentario es que este resultado es consistente con lo reportado por el PIB y por el INEGI en cuanto a la productividad factorial total.
pero es contrario a lo que estos reportan en cuanto a la acumulación de capital. En cuanto a la calidad de la fuerza de trabajo y del capital, el libro los menciona, pero no analiza estos temas. Y la segunda conclusión más importante del libro, a mi juicio, es que se consolida la transición del patrón de concentración manufacturera que anteriormente se concentraba en el DF, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, hacia otro que se enfoca en los estados del centro-occidente, del centro-oriente y en la frontera norte. El DF es el perdedor. Y aquí mi comentario es que es una observación acertada que coincide con la de varios otros autores y que está a la vista en las estadísticas económicas por entidad federativa de México y que en mucho se debe a los efectos de apertura del Tratado de Libre Comercio, junto con una serie de cambios tecnológicos que han permitido insertar a diversas regiones de México dentro del engranaje de cadenas globales de valor en procesos productivos muchas veces maduros, que son relativamente menos exigentes respecto de los elementos de infraestructura y de encadenamientos locales. Sin embargo, sería interesante ver en qué medida este proceso de descentralización manufacturera se corresponde con un proceso similar para otros sectores o para las distintas actividades al interior de las manufacturas. Y finalmente presento algunos elementos de crítica constructiva respecto de los puntos que creo que habría que revisar del trabajo. Uno es que considero que apenas se toca el modelo del que parte la metodología utilizada, y que la metodología utilizada se describe de forma insuficiente. Me hubiera gustado ver un poco más de detalle en ese sentido. También convendría explicar un poco más la manera como se opera con los datos para la aplicación de la metodología. Asimismo, sería interesante ver cómo se compara la formación de valor agregado censal bruto, que supongo que es lo que se usa como indicador de resultados de la función de producción, con los resultados del PIB por entidad federativa, ya lo mencionaba Clemente hace rato. Sí hay información sobre el PIB por entidad federativa, al menos desde 1970, año de inicio de este estudio, y entonces, independientemente de que se decida usar la información de censos económicos, hacer el contraste con cómo se ve esto contra lo que dio el resultado al usar el PIB por entidad federativa, nos daría elementos de análisis adicionales y valiosos, sobre todo en consideración de que el PIB está diseñado para amarrar un conjunto de inconsistencias de la estadística básica y que los censos económicos son estadística básica que tiene esas diferencias desamarradas. Otro aspecto es que me parece que las limitaciones de información señaladas por el autor al final del libro, lo reconoce con claridad ahí, sugieren que los resultados pueden incorporar sesgos importantes y no tenemos una medición del tamaño que pueden tener estos sesgos. Hace falta también un conjunto de explicaciones y notas para entender qué información se utilizó y cómo se utilizó. Creo que convendría explicar un poco más los trabajos que se hicieron con la información de los censos económicos para garantizar que las cifras de un censo sean comparables con las del anterior. Eso no siempre ocurre. El concepto de lo que son las manufacturas ha cambiado de manera importante en los últimos años. La clasificación mexicana de actividades y productos cambió a lo largo de los años y se usó por última vez en los censos económicos de 1999. Ahora se usa el sistema de clasificación industrial de América del Norte, el cual cambia cada 5 años. La lista de actividades que asociamos con el concepto de manufacturas ha cambiado de manera importante en un periodo tan largo como es el que va de 1970 a 2009, y eso es algo que hay que tomar en consideración.
pero no solo ha cambiado la lista de actividades, sino que también ha cambiado los criterios para integrarlas. Por ejemplo, el CIAC usa el criterio de función y producción y CEMAP usaba criterios de sustituibilidad del consumo, que son conceptos radicalmente distintos. Y entonces, aunque llamamos manufacturas, las manufacturas no necesariamente es lo mismo lo que está ahí, y es necesario, cuando menos, hacer algunas consideraciones en ese sentido. Las variaciones, en fin, y esto tiene que ver también con cuidar pues, la comparabilidad de la información a largo plazo cuando estoy haciendo un trabajo que justamente tome en consideración los cambios a lo largo del tiempo. Con toda su importancia, las manufacturas son cada vez menos relevantes para la economía global de México. La mayor parte de lo que se produce en el país no son manufacturas. Entonces, creo que sí conviene, o me hubiera gustado ver una visión más amplia en el sentido de que bien puedes tener un deterioro en la productividad particular de las manufacturas y eso puede no estar pasando en los otros sectores que son los que tienen la parte de león de nuestra economía. Otro aspecto que es, yo creo, muy importante es el de el uso de los estados como unidad de análisis. Y digamos, tomamos por dado que queremos estudiar productividad por entidad federativa, pero no hacemos alguna reflexión de por qué esa es una unidad de análisis relevante y sobre todo de la manera en cómo compite esta unidad de análisis, por ejemplo, con el uso de ciudades o zonas metropolitanas, para las cuales es posible conseguir información también de los censos económicos. Y ya para terminar, quiero subir mis comentarios diciendo que considero muy bienvenido este esfuerzo por adentrarse en un tema fundamental para la agenda de desarrollo del país. Al ser un tema de tal importancia, siempre habrá cosas por hacer y siempre se podrá hacer diferente. Celebro que el doctor de León haya tenido el buen tino de elegir este tema y veo este trabajo como una contribución provocadora que nos recuerda que hay dimensiones del crecimiento que no podemos dejar de lado y que en este sentido suma al esfuerzo colectivo por atender un tema en la base de algunos de los problemas centrales de México de hoy: la falta de crecimiento, las bajas remuneraciones y la pobreza, desigualdad, frustración y encono social. Tan es así que la importancia de conocer lo que pasa con la productividad no puede desarrollarse, que el premio Nobel, el Paul Krugman, ha dicho: la productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. Felicidades al autor por este esfuerzo. Agradecemos los comentarios y las palabras del doctor Gerardo Leiva Parra. Para comentarios finales y palabras de cierre, invitamos al doctor Adrián de León Arias. Bueno, pues fueron suficientemente claras las observaciones que han ofrecido el doctor Luis y el doctor Gerardo. Pues yo más que nada invitaría a los estudiantes de maestría aquí presentes que tomaran nota de cómo se puede extender ese trabajo y que hagan un esfuerzo por convencer al doctor Willy que es un tema maravilloso de tesis y pues que le ayuden a desarrollar. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia de todos los jefes de departamento, directivos y estudiantes del CUSEA
y el público que nos acompaña. Y pues por su compañía los invitamos a un coffee break y a comentar dudas, inquietudes con el autor y los comentaristas que hoy nos acompañan. Muchas gracias por su presencia.